La magia de INALDE siempre fue, te llevamos a pensar y a encontrar la solución con base en una caja de herramientas que te ofrecemos, pero no te decimos qué hacer. Yo soy Christopher Boteler Pérez, soy Executive MBA 2022-2024 y actualmente estoy emprendiendo una nueva aventura en Alemania. Yo creo que yo me defino a mí mismo como un soñador, una persona que desde pequeño entendió que uno no puede cambiar todo el mundo en un día, pero sí puede cambiar el mundo de una persona en un día. Yo creo que estar inmerso en emprendimiento desde pequeño le da a uno una perspectiva muy diferente del mundo, porque venir de una familia empresaria le muestra a uno que es una buena escalera para lograr alcanzar un buen capital social, un buen capital económico, pero no solo eso, sino además uno puede impactar la vida de otras personas. De la empresa de mis padres se benefician más de 20 familias y entonces uno se empieza a dar cuenta que emprender y construir empresa puede generar un impacto positivo en la sociedad, no solo para uno, sino para las familias que se benefician de uno. Yo empecé a aprender muy pequeño, yo fui el niño que vendía cosas en el colegio, pero creo que el mayor acercamiento y el principal acercamiento que yo tuve fue poder trabajar con mis padres a una edad temprana en la empresa vendiendo. Lo bonito de emprender a esa edad es que la gente no tiene expectativas de ti. Entonces, todo lo que uno hiciera a esa edad era pues muy bien valorado por los clientes y pues me fue generando habilidades obviamente que vine a utilizar mucho más adelante. Para el caso del MBA yo creo que vino por partes. Primero fue lo del MBA yo trabajaba en una empresa donde los altos directivos de esa empresa, era una startup, eran todos MBAs y cuando tú conversabas con ellos realmente tenían habilidades completamente distintas. Entonces era un tema mucho más humano, tenía una forma de razonar muy distinta, una forma de abordar los problemas distinta, una forma de gestionar a las personas de manera completamente diferente. Entonces comencé yo pues, a interesarme en esas habilidades. Y justo en ese momento, uno de esos directivos era MBA de INALDE. Y era una persona que yo admiraba mucho por su capital humano y por su capital pues, ya racional a la hora de tomar decisiones, de construir soluciones. Da la coincidencia de que dos clientes de la empresa de mi padre también eran INALDES y pues tengo la oportunidad de conversar con ellos y después de nutrirme de lo que ellos sabían, de las experiencias que ellos tenían y algo muy claro que ellos decían y era INALDE te cambia la vida. Yo tomo la decisión de acercarme a INALDE, hago todo el proceso, quedo aceptado de ingreso. Ser el más joven de mi cohorte en INALDE, en principio nadie sabía. ¿Sí? Nadie sabía que yo era el más joven de la cohorte, porque yo pues desde muy pequeño me di 1,90 m y me he visto con barba, entonces no sabían que yo tenía esta edad. Pero sí sentía uno obviamente que se estaba enfrentando a los grandes de las corporaciones aquí en Colombia y enfrentando en el sentido de nos íbamos a ir a un aula que también es muy desafiante porque se construye a través de la discusión y la contraposición de opiniones. Entonces pues sí fue algo complejo en un principio y entender obviamente que yo con mi experiencia no abordaba los 20 a 30 años de experiencia de mis compañeros, pero yo traía algo al aula que también les gustaba a ellos y sumaba, era la poca versión que yo tenía al riesgo, era yo de una tomaba las decisiones que había que tomar sin medir mayor riesgo, que como es una ventaja también es una falencia mía, y además de eso un punto de vista mucho más nuevo desde el punto de vista tecnológico. Yo aportaba un capital tecnológico, un capital técnico que pues muchos de ellos no tenían todavía en sus personalidades debido a que vienen de otras generaciones y les gustaba construir desde ese punto de vista. Siempre me sentí incluido, respetaba mi opinión, obviamente en la medida en la que yo entendí que yo no tenía su misma experiencia y respetaba su experiencia. Fue un tema de dar y recibir. Pasar del emprendimiento a una formación directiva fue uno de los mayores retos de mí. Y es porque yo venía acostumbrado a un desorden en absolutamente todos los procesos que hacía, en la forma en la que tomaba decisiones, en la manera en la que me relacionaba con otras personas. Y estar en un ambiente corporativo donde las personas se relacionan de manera muy distinta, se comunican de manera muy distinta, surten procesos dentro de las organizaciones muy distintos que dentro de la compañía de mis padres y las startups en las que yo había trabajado pues no existían, te hace obviamente reformular la manera en la que tú eres como profesional y como persona. Entonces tuve que cambiar muchas cosas en mi personalidad, tuve que abordar diferentes habilidades que necesitaba para poder relacionarme con los directivos, tuve que nutrirme de muchísima información que no conocía. Entonces fue llegar a estudiar, a entender de procesos corporativos, a entender de estructura organizacional, para poder realmente conversar en el idioma de ellos y no solamente en lo que yo conocía y sabía. Yo he emprendido mucho antes del MBA, yo he tenido ya varias empresas, varios negocios, algunos exitosos, otros no tanto. Sin embargo, el objetivo siempre ha sido el mismo, construir un mundo mejor, una sonrisa a la vez.
En el caso del MBA fue el proyecto de naves que fue Gloomy, lo inicié antes de que iniciaran las naves y durante todo el MBA lo trabajé, que fue una experiencia súper nutritiva porque cada vez que tenía un problema en el emprendimiento podía acercarme directamente a los profesores, directivos o compañeros y pues ir solucionando todos los problemas que iban surgiendo. Era realmente como emprender con ayuda. Ahora pues sigo con la misma visión, pero lo estoy enfocando desde un proyecto que conecta muchísimo más con lo que yo quiero ser y con lo que quiero dejar en este mundo. Durante el desarrollo del MBA en INALDE yo tuve varios retos. Fue importante tener a las directivas de INALDE apoyando porque no fue solo los profesores o solo mis compañeros, sino que las directivas también estuvieron inmersas. Y yo creo que lo que hizo el cambio realmente en mí en ese momento fue que me llevaran a pensar más allá de lo que yo creía y me llevaran a ver puntos de vista completamente distintos sin querer darme una solución. Y yo creo que eso fue lo más valioso, tener la oportunidad de reflexionar, recapitular sobre lo que estaba sucediendo y poco a poco ir encontrando esas soluciones que moldeaban mi personalidad y se adaptaban a lo que yo estaba viviendo. Yo creo que la infinidad de cosas que uno aprende en el MBA no se pueden decir, pero la más importante y la que yo me llevo es nunca dejar de aprender. Y recuerdo que me la dijo Javier Tovar en una clase que me dijo nunca deje de aprender. Y la realidad es que lo que hace que la gente que está en INALDE sea tan buena es que jamás para. Cuando inicié el MBA yo tenía una decisión grande y era dedicarme a seguir creciendo la carrera corporativa, que yo ya tenía unas ofertas de trabajo para ser director LATAM de unas empresas de tecnología, o dedicarme al emprendimiento con mi novia. En ese momento tomé la decisión completamente de lo que el corazón decía. Paso por el MBA y aprendo un montón de todo el proceso de toma de decisiones, aprendo un montón de cómo construir realmente una buena decisión y al finalizar el MBA me toca una vez más decidir qué iba a hacer yo con mi vida. Me iba a dedicar a seguir con el emprendimiento que tenía en ese momento, iba a tomar las ofertas laborales que tenía en el mundo corporativo y una vez más aparece el corazón por encima de la razón y yo decido hacer algo que me haga feliz a mí y construir primero mi sonrisa antes de construir el mundo mejor, una sonrisa a la vez. Ahí es donde decido irme a otro país, aprender completamente de ceros un idioma, entender completamente de ceros una cultura y dedicarme a mi proyecto personal, que hoy en día es mi proyecto pues, más importante, que es yo dedicarme a ser músico. Yo soy músico desde los 10 años. Esa fue la decisión que yo tomé y es el futuro que hoy en día estoy enfrentando. Alemania y mi proyecto musical son dos cosas que van por separado. Y es, en cuanto a mi proyecto musical, definitivamente algo que yo quería hacer desde que soy muy joven. Yo estudié ingeniería de sonido, intenté trabajar en la industria de la música, luego obviamente por razones económicas me fui al negocio familiar, trabajé en la industria de tecnología y era algo que realmente yo tenía pendiente y tenía que hacerlo. Y que si lo dejaba seguir más, pues realmente no iba a construir más allá. Yo considero que la música es una forma muy bonita de construir un mundo mejor, una sonrisa a la vez. Es que no creo que haya alguien que no haya tenido un momento en su vida en el cual no haya recurrido a una canción o que no tenga una canción que le recuerde a un familiar o que no tenga una canción que lo haga inmensamente feliz porque lo traiga de un momento que vivió en su pasado. Y considero que es una muy buena forma de construir un mundo mejor, una sonrisa a la vez y además de eso de unir muchas personas en un propósito común. El tema de Alemania es diferente. Alemania a mí me enseñó, yo creo que una virtud que no conocía y es todas las personas que me conocieron a mí en INALDE estarán de acuerdo en decir que Christopher es sumamente acelerado. Tanto así que decidí irme a Alemania y en un mes ya estaba fuera de Colombia. Pero cuando llego a Alemania me encuentro con un país sumamente burocrático, del cual yo no entiendo absolutamente nada, el cual no sé ni el idioma ni la cultura, no podía ni siquiera comprar en el supermercado porque me demoraba 4 horas entendiendo qué estaba comprando. Empecé a adquirir la habilidad de entender que la vida se vive un día a la vez. INALDE tocó mi corazón yo creo que en 2 aspectos. Número 1 fue tener el apoyo de personas con tanta experiencia y tantos logros en su vida. Te da a ti pues acceso a un sinfín de soluciones que no hubieras imaginado tú. En mi caso pues tuve apoyos de los directivos de INALDE que tú creerías que porque son directivos de una de las escuelas más prestigiosas de acá de Colombia tienen pues unos consejos mucho más complejos o te hablan en un idioma que tú no entiendes, pero cuando a ti te cambia la vida con una frase de menos de 10 palabras, en mi caso fue no puedes ser el héroe de todos. Y con algo tan sencillo te logran cambiar la vida y te logran hacer entender que pues tú como directivo tienes carácter, humildad y tal vez el querer ser el héroe de todos es falta de humildad. Con solo una frase de 10 palabras tú dices es inmensa la capacidad que tiene INALDE. La otra es INALDE te brinda una caja de herramientas
inmensa y tocó mi corazón en el sentido de que yo tuve la oportunidad no solo de aprender de diferentes temas, de diferentes capacidades técnicas, de toma de decisiones, de finanzas, sino que también tuve la oportunidad de aprender de mis compañeros, de sus historias de vida. Y entre eso encontré y descubrí que lo que yo realmente pues me lograron crear a mí era una crisis de sentido. Yo tenía que tener una crisis de sentido para entender que realmente lo que debía buscar era mi felicidad, y eso lo encontré tanto en mis profesores como en el aula como en mis compañeros. Hola, soy Chris desde Múnich, Alemania, y este es el inicio de una nueva aventura.